podemos entonces ir dando inicio a esta conferencia que tenemos el día de hoy, El País Psicológico, que es la conferencia número 20 de la fase A de conocimiento de sí mismo. Ustedes van a ver que es una conferencia sumamente importante. Ya en estas conferencias previas hemos venido tocando distintos aspectos de la psicología. Recordemos que el trabajo con la psicología es fundamental, crucial, cuando nosotros queremos conocernos a nosotros mismos. Y por ahí a veces cometemos el error de querer resolver nuestros temas psicológicos pues con algún psicólogo, por ejemplo, yéndole a contar a otras personas nuestras dificultades, abriéndole nuestra mente a otras personas para que ellos entonces dictaminen qué es lo que debemos hacer o por ahí nos indiquen alguna terapia o alguna droga. Y sin embargo, lo importante es que nosotros sepamos que el mejor psicólogo que cada uno de nosotros puede tener es uno mismo, porque nadie puede conocer la propia psicología de uno mismo como uno mismo. Lo que pasa es que debemos de abrirnos para conocer ese país psicológico. Si nosotros queremos llegar plenamente a conocernos a nosotros mismos, a transformarnos, a salir del estado en que nos encontramos, pues vamos a tener que romper con muchas cosas que nos impiden vernos tal cual somos, ver esa psiquis tal cual es. Y hoy vamos a estar tocando unos cuantos puntos en torno a lo que es ese vasto país psicológico y cómo lo vamos a ir nosotros conociendo, ¿sí? Por aquí nos saluda a los jóvenes dioses, también Irma Quintero se ha unido por aquí, Cristi García desde la República Dominicana nos saluda. Y bueno, compañeros, vamos entonces a ir dando inicio. Les reitero, cualquier pregunta que les surja, pues no duden en dejar los comentarios. Por aquí Rudy Vázquez también nos saluda. Hola Rudy, un placer verte también. Bueno. Creo que el video va bien, aunque por momentos veo como que se entrecorta. Cualquier cosa, si hay algún inconveniente con el video o con el audio, inmediatamente me dejen saber en los comentarios. Voy a estar aquí pendiente de los comentarios, ¿sí? Y bueno, iniciemos con esta conferencia del día de hoy, El País Psicológico, una conferencia bastante importante que tiene como objetivos que nosotros primeramente aprendamos a vivir el instante, que aprendamos la importancia de vivir en el aquí y en el ahora, porque solamente en el instante, en el aquí y en el ahora, se puede manifestar nuestra conciencia, ¿sí? Vamos a ver también que entre esos obstáculos que nos permiten trabajar nuestra psiquis, que nos permiten ampliar esa visión de ese vasto país psicológico, pues es el hecho de creernos buenos. Creernos buenos es realmente un obstáculo. Y yo sé que esto pues choca muchas veces con todo lo que nosotros tenemos creído o entendido hasta ahora, porque desde pequeñitos nos están instando a ser buenas personas y que tenemos que tratar de ser buenos y actuar de forma correcta. Y no es que esté mal ser bueno, no es que haya ningún problema con ser bueno. El tema es que no es real, es solamente un concepto. Estamos llenos de defectos psicológicos. Detrás de nuestras intenciones de ser buenos, detrás de todas esas fachadas que muchas veces ponemos ante la sociedad, ante las personas, pues existe esa perversidad que cargamos en nuestro interior. Existen esos deseos que muchas veces son desequilibrados, existen esas intenciones que muchas veces no están muy bien encausadas, existen malos pensamientos, existen muchos malos sentimientos, rencores, malos deseos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso de creernos buenos, esa fachada que queremos dar, pues nos sirve de obstáculo porque nos lo terminamos creyendo. Nos creemos que sí, que somos buenos, que porque ponemos bonita cara, que porque tratamos de hacer las cositas bien, pues entonces somos buenas personas y como que no le prestamos atención o echamos de lado a toda una realidad que se procesa en nosotros de instante en instante en nuestro interior y que muchas veces ante situaciones límites pues se termina saliendo eso que realmente somos y expresándose abiertamente en el mundo exterior, toda esa perversidad, toda esa maldad, toda esa oscuridad que podemos cargar ahí dentro, muchas veces se termina expresando fuera y ahí terminamos cometiendo graves errores. Entonces, el tema de la conciencia, el despertar, no tiene nada que ver con ser bueno, tampoco tiene nada que ver con ser malos,
tiene todo que ver es con ser conscientes, ¿sí? Que nosotros despertemos la conciencia, que cada una de nuestras acciones venga motivada por la conciencia, que no haya ninguno de esos guardados adentro, ¿verdad? Que hayamos limpiado todo ese interior para que hayamos limpiado pues todo ese interior, ¿verdad? Para que entonces eso que es real, eso que es la luz, se pueda manifestar, que no tiene nada que ver con ser bueno o con ser malo, que la conciencia va mucho más allá del bien y el mal, porque es plena sabiduría, es plena justicia y es pleno amor. Y eso es lo que queremos despertar. Entonces, bueno, otro objetivo de esta conferencia también es que comprendamos la importancia de empezar a dedicarle tiempo a este trabajo que queremos hacer, que empecemos a cambiar ese centro de gravedad que tenemos solamente girando ante las cosas de la personalidad y que le empecemos a dar importancia, seriedad, tiempo, disciplina a lo que es ese trabajo de conocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, esta es la conferencia que vamos a ver el día de hoy. Esos son los objetivos que vamos a cumplir. Ahora, vemos que la conferencia se llama El País Psicológico. ¿Y eso por qué? Porque así como existe este país exterior en el cual nosotros vivimos, en el cual nos movemos, en el cual tenemos nuestra morada, así también en nuestra intimidad, en nuestra propia psicología, existe un vasto espacio que le podemos llamar nuestro país psicológico, porque así como el país externo donde vivimos está lleno de lugares, de distintas categorías, está lleno de habitantes, pues también en esa región psicológica, en ese mundo interior, también existe ese vasto espacio lleno de habitantes, llenos de lugares que nosotros pues debemos aprender a conocer y a descubrir, porque eso es parte del conocernos a nosotros mismos. Nosotros estamos muy acostumbrados a solamente fijarnos hacia lo exterior. Vivimos enfocados vemos enfocados hacia afuera, ¿cierto? Entonces todos nosotros conocemos el país en el que nos encontramos, donde vivimos, el lugar donde nos encontramos en un momento dado, nos queda muy fácil determinarlo. Sin embargo, no pasa lo mismo en el terreno psicológico. Muchas veces andamos metidos en lugares de nuestra propia psicología que son peligrosos, que son perversos, que son dañinos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, porque lo que les decía, estamos demasiado acostumbrados solamente a mirar hacia afuera. Nos quedamos fascinados con este mundo exterior y nos olvidamos de sí mismos, de lo que está pasando aquí dentro. Y es muy importante que aprendamos a ubicarnos también internamente. La gente pues no ignora dónde vive, ¿verdad? Donde se encuentra de un momento a otro, pero no sucede lo mismo en el terreno psicológico, y es ahí donde está nuestro más grave error, porque así como en el mundo físico existen lugares muy bonitos, lugares donde hay, sí, lugares muy hermosos, decentes, donde se mueve gente culta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Asimismo pasa en nuestro interior, ciertamente hay lugares pues bonitos, hay lugares apacibles, hay lugares, incluso en ese mundo interior habrán esos lugares donde uno se mueve psicológicamente cuando uno está soñando despierto, cuando uno está enamorado, cuando uno está pues ahí, está moviéndose en su interior, en esos lugares que uno les puede llamar muy bonitos, cuando uno está soñando con tal o cual cosa, cuando uno se está sintiendo incluso orgulloso de sí mismo, de todo lo que yo hice, de los logros que yo he tenido, pues en los lugares psicológicos en los que se está moviendo, pues son también muy bonitos, muy decentes, ¿verdad? Pero también asimismo, como tal como es afuera, es adentro, como en ese país donde nosotros vivimos, sin duda que hay lugares bien peligrosos, barrios bien pesados, con unas callejuelas peligrosísimas, que sabemos que si nos metemos por ahí no quedamos vivos, pues así, o por lo menos salimos robados. Eso mismo pasa en nuestro interior. También hay lugares muy oscuros dentro de nuestra psicología, lugares muy peligrosos de estar. Por ejemplo, cuando uno está en un estado de ira, ¿verdad? ¿En qué lugares psicológicos se está moviendo? En lugares pues realmente llenos de violencia, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, está en un momento de tristeza
o llevado por un estado de depresión, ¿en qué lugares psicológicos se está moviendo? Pues obviamente en esos lugares oscuros, en esos lugares fríos, en esos lugares donde siempre llueve, incluso se siente uno así como encerrado, como atrapado, como que la vida no tiene sentido, y es porque se metió y no se dio cuenta cómo ni quién lo llevó ahí, a un lugar demasiado tenebroso de su propia psicología. Cuando uno está metido, imagínense, en una preocupación, pues a qué lugares se mete uno en su propia psicología. Asimismo existe esa relación. Todo lo que vemos afuera pues también se encuentra dentro de nuestro interior, y el tema es que hay una diferencia, una gran diferencia entre lo que es lo de afuera con lo de adentro en relación a las leyes que lo manejan, porque aquí afuera, en este mundo físico, estamos regidos por 48 leyes. Y entre esas leyes, por ejemplo, está la ley del tiempo y el espacio, que para yo irme de aquí donde yo vivo a un cierto lugar, pues, o sea, recorrer esa distancia me va a tomar una cierta cantidad de tiempo, porque eso es una ley que hay aquí, ¿sí? No me puedo teletransportar allá todavía. Pero esa ley, por ejemplo, el tiempo y el espacio, no existe en nuestro interior. En nuestro mundo interior, pues, se rigen muchas menos leyes y se mueve uno en ese país psicológico a la velocidad del pensamiento. Es decir, que yo puedo estar, por ejemplo, aquí ahora en un estado de conciencia, viviendo el instante presente, sintiendo la vida dentro de mí como deberíamos estar, ¿verdad? En recuerdo de sí, autoobservación, equilibrio de esos centros, y de repente, qué sé yo, recibo un mensaje, por ejemplo, un mensaje que me llena de preocupación, un mensaje donde me advierten de algo o me cuentan de algo que pasó, por ejemplo, para allá en mi país, que pasó tal o cual cosa, y de repente yo me identifico con eso, y en un instante ya yo me salgo del instante, del aquí y el ahora, donde debería estar en estado de presencia, y al identificarme, por ejemplo, con ese mensaje, pues vienen estos defectos psicológicos, se manifiestan y me llevan a un lugar muy siniestro de mi país psicológico, en el cual ahora mismo ya yo estoy preocupada, en el cual ya el mundo se me pone como chiquito, donde ya yo no sé qué hacer, y entonces sí, qué será lo que va a pasar, y entonces viene la ansiedad, y estoy ahí en ese espacio, me dejé llevar a una cueva psicológica bastante pesada, y eso pasó en un santiamén, ¿verdad que sí? Nosotros pasamos de un estado psicológico a otro demasiado rápido, por eso mismo, porque en ese mundo interior nosotros nos movemos a la velocidad del pensamiento. Yo puedo estar ahora mismo muy contenta, muy soñando, muy planeando cosas, y estoy ahí en mi país psicológico, en lugares pues que parecen muy agradables, y de repente, no sé, mi esposo viene y me reclama algo, y ya me cambio, ya me muevo a un lugar psicológico donde ahora ya hay violencia, donde ya ahora hay gritos, donde ya ahora prime el orgullo, donde hay reclamos. Entonces, esa es la realidad de nuestro interior, porque todo va a depender de la clase de gente que nos acompañe. Sí, así tal como aquí en el mundo físico, nosotros vamos a tender a meternos en los lugares dependiendo de las compañías con las que estamos, así mismo pasa en nuestro interior. Por ahí siempre nos han dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad que sí? Porque si nosotros, por ejemplo, andamos con personas que le gusta la bebida, esos son nuestros amigos, nuestros bebidos son buenos bebedores y siempre están en bebidas. ¿A qué lugares vamos nosotros a estar constantemente frecuentando? Lugares, obviamente, donde hay bebidas, ¿verdad que sí? En los bares, en las cantinas y todas las situaciones que se dan por ahí. Si nosotros, lo mismo con drogas, ¿sí? Lo mismo con cualquier tipo de amigos. Si son gente que lo que les gusta es la parranda, parranda vamos a andar. Si son gente que lo que les gusta es la violencia, el atraco, el robo, vamos a estar metidos en esas situaciones. Si son gente pues que lo que les gusta es la música, por ejemplo, que lo que siempre están es en sus ensayos, en sus conciertos, ¿a dónde vamos a andar nosotros metidos? Pues a esos lugares, ¿sí? Si andamos con gente que lo que le gusta son las ventas, el mercadeo, la cosa, por ahí vamos a andar metidos. Y resulta que por esa misma ley de correspondencia sucede en nuestro interior. Dependiendo de cuáles sean esos yoes, ¿verdad? O sea, esos personajes que habiten en nuestro interior y que nosotros más dejemos manifestarse en nuestra psicología,
a esos lugares psicológicos es que vamos a estar metidos, ¿sí? Si nosotros dejamos que constantemente se manifieste en nosotros la ira, pensamientos de resentimiento, esos yoes del sarcasmo, esos yoes de la impaciencia, que se manifiesten esos yoes de la irritabilidad, esos yoes de la intolerancia. Psicológicamente, ¿a dónde nos van a estar metiendo todo el tiempo? Pues esos lugares donde lo que hay es violencia, lo que hay es la venganza, ¿cierto? Si nosotros, por el contrario, dejamos que todo el tiempo se estén manifestando esos yoes lujuriosos, esos yoes que están todo el tiempo morboseando, que en la mente pues solamente piensan en lujuria, en lascivia, en el morbo, en la pornografía, que todo lo que ven lo ven con una mirada pues lujuriosa, que andan fantaseando cosas lujuriosas, pues obviamente estos yoes por sus mismas características psicológicas nos van a estar metiendo en nuestro país psicológico en esos suburbios de perdición de la lujuria, ¿sí? Nos van a tener metidos ahí en esos burdeles y en esos lugares bien, bien pesados de nuestra propia psicología. Entonces, una cosa es la apariencia y otra es la realidad psicológica. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta, ¿sí? Porque por ahí nosotros podemos querer dar la apariencia de ser personas muy honorables, de ser personas muy decentes, muy correctas, ¿cierto? Pero eso no necesariamente, y la verdad, casi que nunca, define la realidad de nuestro interior. Por ahí podríamos nosotros, qué sé yo, en mi caso, estoy aquí en mi casa y la mantengo así siempre bien arregladita y una esposa pues decente y fiel a su pareja, ¿cierto? Y cuidando a sus hijas y todas las cosas, esa es la apariencia por ahí, pero eso no necesariamente es lo que se vive en el interior, por ahí adentro en ese interior se puede estar viviendo constantemente escenarios, por ejemplo, bien lujuriosos, qué sé yo, porque por ahí cuando veo el vecino, pues se me va el ojo y entonces morboseo y en mi mente pues hago toda una escena y me imagino con el vecino o qué sé yo, esta misma las redes sociales o estoy viendo una película y me gusta el actor y de repente ya me estoy imaginando que si estoy con el actor, que si no sé qué y pues uno puede poner la apariencia así de muy fiel, de muy tal y es totalmente adúltero en su mundo interior, en el país psicológico o una persona por ahí en su entorno laboral puede pues presentarse como una persona intachable, como una persona honorable, bien vestido, sí, bien decente en el modo de hablar. Y sin embargo, por dentro puede estar escondiendo, digámosle así, muchísimos yoes, incluso del robo, de la estafa, muchísimos yoes de muy perversos, que puede estar ahí, como este del ejemplo, dando de la mano a la persona cerrando un trato muy, muy decentemente, pero por dentro está viendo a ver cómo se va a quedar con la mayor parte en el negocio, ¿sí? ¿Qué puede hacer para monopolizar el mercado? ¿Qué puede hacer para que al otro le vaya mal y él le vaya bien para poder ascender y tener más dinero? Pensando en cómo puede tomar una parte para unos lujos que se quiere dar. Entonces, una cosa es lo que uno muestra por afuera y otra cosa es la realidad interna, que se procesa en ese mundo interior, que se procesa de instante en instante en esos deseos que sentimos, en esos pensamientos que tenemos, en esas charlas internas que tenemos en nuestra cabeza, en esas emociones que se procesan. Ahí está nuestro país psicológico, en ese mundo interior. Incluso una persona la podemos ver con una sotana, la podemos ver con un hábito, no, el enviado de Dios, ¿verdad? El intermediario entre Dios y el hombre, con una actitud de santidad, lo más pulcro, un monje incluso, una persona súper impecablemente divinal, según la apariencia física y la historia, que digamos, las noticias frecuentemente nos dan a ver la realidad de que una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es la que se vive adentro, porque a veces son personas llenas de odio, son personas llenas de lujuria y no solamente de lujuria, a veces de las pasiones y los instintos lujuriosos más bajos, capaces de dañar sexualmente, por ejemplo, a un niño, capaces de dañar sexualmente a una niña, porque detrás de esos hábitos, detrás de la cadencia del verso, detrás del incienso, pues también se esconde la perversidad, también se esconde la maldad. Entonces, por eso esta conferencia viene a tratar de que nosotros nos sacudamos,
que dejemos caer esa careta, que dejemos esas apariencias y que nos atrevamos a vernos tal cual nosotros somos, ¿sí? Porque cuántas veces por ahí no hemos escuchado de noticias que nos sorprenden, que tal persona hizo tal o cual cosa, que tal persona se descubrió que engañaba, que tal persona se descubrió que violaba a sus hijos, que tal persona se descubrió que hacía esto, que hacía aquello, que hacía lo otro, y uno dice, no, pero ¿cómo es posible? Una persona honorable, una persona... Le cuesta a uno creerlo, uno dice, no, eso tienen que ser calumnias, y después se descubre que sí que efectivamente era. ¿Y eso por qué? Porque una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad que se ha venido ocultando dentro de esa psicología por mucho tiempo, manifestándose en deseos, manifestándose en, sí, en esos deseos reprimidos, manifestándose en pensamientos negativos, pensamientos muchas veces obsesivos, en emociones negativas, en instintos muy bajos, que llega un momento en el que pueden más que la persona y le llevan a cometer un error. Y entonces todo eso debe servirnos a nosotros de espejo, de punto de referencia para animarnos a observarnos a nosotros mismos, porque de esa perversidad, de esa maldad que cargamos adentro, es de donde va a salir la verdadera virtud. ¿De qué hacemos o qué nos sirve a nosotros seguir creyéndonos que somos virtuosos, que somos buenas personas, que somos honorables, si no es real? Si eso solamente es fachada, si eso solamente es apariencia, eso solamente son condicionamientos. A nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de venir a una existencia y que vengamos con padres que nos den una educación, que nos inculquen buenos principios, ¿verdad? Que nos inculquen buenos criterios y hay que actuar así en la vida y nos llevan a una buena escuela o nos crían dentro de alguna religión que nos inculca principios cristianos o nos inculca principios budistas o nos inculca principios mahometanos, la que sea, ¿verdad? Y uno pues crece ahí, ya se cree que uno es muy bueno, muy honorable porque tiene todos esos conceptos, todos esos principios de moral y uno trata de regirse a esos conceptos. Y ya uno se cree que uno está bien, que uno está bueno, que se ganó el cielo cuando se vaya a morir. Y no es así, no es verdad, porque nada de eso es una verdadera virtud. Eso no son más que conceptos, conceptos que nuestra personalidad, la que creamos en esta existencia, ha asumido, con los que se ha disfrazado, la máscara que nos hemos puesto. Eso no toca para nada lo que nosotros somos internamente. Y ustedes pueden ver cómo, a pesar de tantos principios y todo eso, que existen esos malos, bajos instintos, existen esos malos pensamientos, ¿sí? Existen esas formas erradas de sentir, existen esos deseos que muchas veces hasta nos escandalizan, ¿no es cierto? Y eso pasó por mi cabeza, de verdad que sí, porque esa es nuestra realidad interior. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos morimos y no hemos despertado conciencia, si nos morimos y nunca hemos trabajado ninguno de esos defectos psicológicos que muchísimas veces se manifestaron a través de pensamientos, a través de palabras, incluso a través de deseos, a través de emociones, a través de instintos, venimos y nacemos nuevamente y pongamos que en esa otra existencia no tenemos la posibilidad de nacer en una familia que nos inculca buenos principios. ¿Qué va a pasar? Que todo eso que nosotros realmente somos, pues ya se va a poder expresar libremente, sin obstáculos, como en muchas personas en la actualidad se expresa, porque no tienen esas barreras, no tienen esa fachada, ¿sí? Y dejan que el yo se exprese, pues, abiertamente. Entonces, si nosotros no tenemos virtudes reales que hayan nacido de un trabajo psicológico, entonces, toda esa careta de buena gente se va a ir una vez que dejemos el cuerpo físico y ya nos inculquen otros criterios, nos den otra educación. Eso debe servirnos también de punto de referencia para comprender, porque siempre se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Realmente es más fácil para una persona levantarse, salir del hoyo, conocerse a sí mismo, transformarse cuando es y se reconoce como un perverso. ¿Por qué? Porque ya sabe que tocó fondo, porque sí sabe que es un degenerado y que ya lo que le queda es cambiar.
Se cansa ya de tantas malas consecuencias que le traen esos defectos a su vida y dice, no, yo me tengo que transformar porque sí soy lujurioso, sí soy envidioso, sí es cierto, soy un ladrón, sí es cierto, soy una persona mezquina, sí es cierto, soy todo un arrogante, sí es cierto, soy un perezoso terrible. Entonces dice, bueno, toqué fondo, me toca transformarme, me toca cambiar. Y recibe las herramientas, se pone a trabajar y avanza. Pero dígame uno que se cree que uno es una joya, que se cree que uno no rompe un plato, yo no sería capaz jamás. Uno se cree que no es mentiroso, uno se cree que no es envidioso, uno se cree que no critica, uno se cree que no es perezoso, uno se quiere creer que es la última Coca-Cola del universo, que uno no hace nada malo y es mentira. Son falsos conceptos y toda esa falsa virtud que tenemos solamente nos sirve de obstáculo o nos es un obstáculo cuando nos encontramos con el hecho de que es necesario transformarse, de que hay que cambiar, porque entonces dice uno, no, pero es que yo me conozco a mí mismo. Mentira. Y esto del conocimiento de sí mismo o esto de trabajar la psicología, eso de trabajar y eliminar los defectos psicológicos se le va perfectamente bien a otra persona, porque eso sí somos buenos, reflejando los yoes que tenemos escondidos en los demás, somos maravillosos. Entonces vemos a los demás como embusteros, como mentirosos, como envidiosos, como traicioneros, como iracundos, como de toda la perversidad la vemos afuera, pero yo no. Entonces a fulano sí le toca cambiar, a ese sí le toca trabajar la psicología, a aquel, al otro, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mis hijos, pero yo no, yo soy una joya de persona y ahí nos quedamos estancados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que estamos ciegos. No nos podemos ver a nosotros mismos. Es como si uno tuviera como una cortina blanca que le impide ver toda la oscuridad que hay detrás, todo eso negro, todo eso siniestro, todo eso sucio que hay detrás. Entonces uno ve internamente y los yoes se le ponen a uno ropita blanca. Cuando uno está así tan autoengañado, ellos se le disfrazan, son unos demonios terribles que cargamos adentro, pero tienen su ropita blanca, su barbita blanca, y nos hacen pasar como que fueran las virtudes del alma. Pero si nosotros nos autoobservamos seriamente, entonces vamos a descubrir cuál es la realidad detrás de la apariencia, cuál es la intención detrás de eso que dije, que cuál era el móvil detrás de este pensamiento recurrente que está en mi mente, sí, qué es lo que me motivó realmente a hacer esto que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno se va a descubrir. Entonces la solución para que nosotros ya dejemos de estar todo el tiempo siendo arrastrados a estas cuevas psicológicas por cada uno de nuestros defectos psicológicos es aprender a vivir en el instante, en el aquí y en el ahora. Aquí viviendo en este momento, sintiendo la vida, equilibrio de los centros, como le llaman, recuerdo de sí. Ese es el estado en el que nosotros deberíamos vivir de momento en momento, que nuestra psicología se encuentra exactamente donde está nuestro cuerpo físico, aquí y ahora, presentes. Fíjense que cuando un defecto psicológico se quiere manifestar, lo que hace que es sacarnos del instante, distraernos. ¿Por qué? Porque en el instante el yo corre peligro. Si nosotros estamos aquí presentes, la conciencia está en plena actividad. Todo lo vamos a poder hacer equilibradamente. Y si un defecto psicológico se manifiesta haciéndonos sentir algún deseo, haciéndonos sentir alguna emoción, queriendo instalar alguna charla en nuestra mente, viene con pensamientos, sacándonos para ponernos a proyectar algo en el futuro, sentir ansiedad por lo que viene después, preocuparnos, o sacarnos para llevarnos a recordar algo que pasó y empezar a sentir, no sé, la culpa o la que sea, nos está llevando afuera, quitándonos del aquí y el ahora para el poder instalarse en la máquina y entonces robarse nuestra energía. Sí, con todas esas preocupaciones, con todas esas emociones, ya sean de agrado o de desagrado, el yo se alimenta. Con todos esos pensamientos, ya sean bonitos o ya sean feos, el yo se alimenta. Sí, tiene más poder para mantenerse en la máquina. Nos genera el yo psicológico tensiones en el cuerpo. Incluso ustedes empiezan a tratar de aprender a vivir en el instante, hacer el esfuerzo de estar aquí y ahora y se van a dar cuenta que tienen que iniciar una lucha.
porque el yo les quiere forzar a salirse del instante y les genera tensiones y les genera así como estados de aburrimiento, como que fastidio, como que ahora. Y todo eso es para qué, para que ustedes suelten, para que ustedes se dejen ir, para que ustedes se entretengan en la mente con el pensamiento, o para que empiecen a cantar las cancioncitas y ya se fueron, o para que se dejen llevar por esas emociones, por esas tensiones, por esas sensaciones y se olvidaron de sí mismos. El yo tomó la máquina y los lleva a sus cuevas psicológicas, allí a hacer de otros escarnios, así a dañar a otras personas psicológicamente y a dañarnos incluso a nosotros mismos. ¿Cómo se puede vivir en el instante? Pues practicando la muerte en marcha. ¿Sí? Entonces estamos en autoobservación, estamos aquí presentes en ese estado de paz, en esa felicidad. Todo el mundo quiere vivir en paz, todo el mundo quiere ser feliz y la solución no está lejos. No es que vamos a ser felices dentro de tantos años si se da tal o cual cosa o si me saco la lotería. No, no es cierto. Incluso usted se saca la lotería y se da cuenta que va a seguir siendo miserable porque el yo infeliz lo lleva adentro. Entonces esos yoes no nos van a dejar a ser felices nunca. Si uno quiere ser feliz y vivir en paz, tiene que encontrar esa felicidad y esa paz aquí y ahora. ¿Y cómo se consigue? Pues eliminando todos los defectos psicológicos que le quieren robar ese estado de paz. Entonces, está aquí ahora, se autoobserva, inhala, siente la vida, cualquier sensación, tensión, emoción, pensamiento negativo que estén queriendo, digamos que dominar esa máquina humana, madre mía, mátame ese yo. Y que esta emoción, madre mía, máteme eso. Y que me siento una tensión allí, pues observe eso y mande fuego a esa zona. Imagine cómo su madre incinera pues toda esa tensión que está generada por yoes, por defectos psicológicos. Y siente usted la liberación, que empieza la mente a charlar. Madre mía, elimíname ese defecto. Que de repente me siento de tal o cual manera, pues juzgo esa sensación o ese sentimiento para ver de dónde viene, para ver qué es, si eso es de la conciencia o es un yo. Descubre uno que es un yo, que lo está metiendo en tal o cual emoción, madre mía, mátame ese yo, y se mantiene aquí en el instante. Entonces la paz y la felicidad no se encuentran en ningún otro lugar. Pero inmediatamente que uno deja que uno de estos habitantes de ese país psicológico se manifieste en la máquina y nos lleve a su cueva psicológica, ahí se perdió la paz, ahí se perdió la felicidad, ahí se perdió todo ese equilibrio que solamente se puede vivir en un estado de conciencia en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Y si nosotros hacemos así, si aprendemos a vivir el instante, vamos a ir rescatando toda esa conciencia que ahora mismo se encuentra atrapada en esos defectos psicológicos. Fíjense que están las virtudes del alma y ojalá a estas alturas de la conferencia ya hayamos reflexionado un poquito en que carecemos de esas virtudes, que ahora mismo solo tenemos conceptos, solamente tenemos apariencias, no tenemos una verdadera virtud de la caridad, porque todo lo que damos lo damos con una intención detrás. Siempre hay un algo a cambio. No tenemos una verdadera virtud de la templanza porque somos demasiado irascibles. No tenemos una verdadera virtud altruista porque no sabemos alegrar realmente por el bien ajeno. Cuando vemos que alguien tiene algo, lo queremos para nosotros. Sí, tenemos envidia y esa es una realidad. No tenemos una verdadera virtud de la humildad porque nunca hemos matado ese orgullo, esa autosimpatía, que se nos monta muchas veces como un sentimiento de superioridad, ¿sí? O muchas veces como un sentimiento de inferioridad. Entonces nos creemos muy humildes porque les contamos a todos lo mal que nos va en la vida, lo mucho que nos ha tocado sufrir, lo duro que es para nosotros tal o cual cosa, y y que yo no tengo suerte, y que no, que ya creemos que eso es humildad, y no tiene nada que ver. Eso es el mismo yo, y lo que me pasa a mí, yo soy muy importante, y yo no debería sufrir, y esa consideración, realmente son detalles del orgullo. O sea que no tenemos ni conocemos una verdadera humildad, no conocemos un verdadero amor, porque hasta ahora lo que se manifiesta en nosotros es lujuria, en su gran mayoría lujuria emocional, lujuria sexual, apegos, tiranía, y a todo eso nosotros le solemos llamar amor, pero no es así. Entonces, si nosotros queremos llegar a experimentar las verdaderas virtudes del alma, pues nos va a tocar hacer un trabajo de muerte para eliminar
todos esos defectos psicológicos que son los que tienen atrapadas esas verdaderas virtudes del alma. Si nosotros estamos instante en instante en autoobservación, vamos a poder descubrirlos. Si en la interrelación con las demás personas nosotros estamos en autoobservación, si no nos externalizamos, si nos identificamos, sino que nos mantenemos aquí, puede uno darse cuenta cómo en un momento dado le aflora tal o cual deseo, cómo en un momento dado le aflora tal o cual emoción, cómo ante lo que escuché que tal persona dijo, inmediatamente la mente empezó a responder de esta manera, inmediatamente empecé a sentir tal o cual emoción, cómo ante eso que vi ya tuvo unas tensiones, ya tuvo unas sensaciones, ahí donde se descubre el yo. Entonces se pone uno a morir a todo eso y eso que es lo real se va siendo liberado. Cada vez que uno dice, madre mía, elimíneme ese defecto, un defecto que uno haya comprendido, que haya observado, pues se libera un pequeño porcentaje de conciencia. Y así es como nos vamos haciendo conscientes y así es como nos vamos haciendo virtuosos. Y bueno, le vamos dedicando también en el día espacios para lo que es la meditación, para profundizar en esos defectos psicológicos, en lo que es el trabajo de la meditación, que por cierto lo vamos a estar viendo más en detalle el próximo sábado. Entonces ahí van a venir cambios en nuestra vida, vamos a ir convirtiéndonos en seres cada vez más conscientes, porque nuestra realidad es que vivimos en pura inconsciencia. Estamos inconscientes en el día, estamos inconscientes en la noche. Fíjense que ese país psicológico nosotros lo visitamos todos los días. Cada vez que nosotros, el cuerpo físico se queda dormido, ¿qué pasa? Uno se desdobla. ¿Pero a dónde uno se desdobla? Se desdobla a ese país psicológico, porque nosotros nos desdoblamos hacia adentro casi que siempre. Entonces, todas esas personas que vemos en nuestros sueños están ahí porque son parte de nuestra propia psicología. La gran mayoría de la gente que vemos en los sueños son nuestros propios yoes, ya gente, animales, bestias, las pesadillas que tenemos, que vemos esos demonios feísimos, pues esos son esas bellezas que cargamos en nuestra psicología, ahí las vemos y vivimos tan inconscientes que estamos ahí ante esas situaciones en ese país psicológico que muchas veces hasta son bastante absurdas y no los llamamos a la conciencia. No nos llamamos a decir, oh, pero esto está raro, o sea, debo de encontrarme en un sueño. Esto no es común, digámosle así. Y al darse uno el dedo, darse cuenta de que efectivamente se encuentra, por ejemplo, en el plano astral o se encuentra en el plano mental. Pero no tenemos esa conciencia. ¿Por qué? Porque no la estamos trabajando durante el día. Durante el día estamos dormidos, nos pasamos de un sueño a otro sueño. Supuestamente estamos en vigilia, pero mentira, no estamos en vigilia. Estamos dormidos, estamos soñando el sueño del miedo, estamos soñando luego el sueño de la ansiedad, y luego el sueño de la tristeza, y luego el sueño de la preocupación, y luego el sueño de la ira, y luego el sueño de la lujuria, y luego así nos pasamos de un estado psicológico a otro, de un lugar psicológico a otro, tal cual vamos en la noche. Nos dormimos y los yoes nos llevan a este lado, nos llevan al otro, nos llevan allá, nos meten a este lugar a fornicar, nos meten en este lugar a pelear, nos meten en este lugar a esto y aquello y que lo otro, y así vamos nosotros inconscientemente. Y resulta que cuando llega ese momento de la muerte, que déjenme decirle que la muerte y el sueño son una misma cosa. O sea, irse a dormir en la noche es como pasar por una muerte chiquita. Y es chiquita porque como uno sigue conectado al cordón de plata, cuando llega la mañana, uno el cordón le devuelve el cuerpo, el alma al cuerpo, y entonces uno se despierta, ¿verdad? Pero ese cordón de plata lo mantuvo uno conectado mientras esa alma divagaba en ese país psicológico. Entonces, cuando uno se muere, la única diferencia es que ese cordón de plata, luego de que pasamos por los juicios, el ángel de la muerte lo corta. Y ya nos quedamos en nuestra inconsciencia allí, moviéndonos en nuestro país psicológico. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros al morir? Tanto que se ha hablado de eso y tantas conjeturas que se ha sacado al respecto, la respuesta es más sencilla de la que uno puede esperar. Pues es el país psicológico. Entonces uno se muere, le cortan el cordón de plata y ahí se queda uno en sin conciencia. ¿Qué hacemos nosotros todas las noches? Pues proyectar nuestra vida física, ¿verdad? Entonces ahí en la noche estamos que en la casa o nos la pasamos todo el día trabajando y en la noche nos la pasamos trabajando. Ahí en el astral vemos a nuestros hijos y creemos que son nuestros hijos físicos, ¿sí? Ahí en el astral vemos a la pareja y creemos que es la pareja física. Ahí en el astral vemos nosotros a los vecinos y juramos que son nuestros vecinos. No nos damos cuenta para nada de que estamos en otro plano, en otra dimensión.
bajo otras leyes. Eso mismo pasa cuando uno se muere. Pasa por los juicios, donde le despiertan la conciencia a uno un ratico para poder atender esos juicios y ser conscientes del proceso. Y cuando se acaban los juicios, como uno no ha hecho ningún trabajo para despertar conciencia, pues esa conciencia vuelve a dormirse y se queda uno ahí en el limbo, lo mismo, proyectando su pareja, sus hijos, el trabajo, lo que uno hacía. ¿Verdad? El médico sigue allá después de muerto en ese limbo atendiendo consultas, todos esos pacientes que proyecta. Si se acostaba con las pacientes, pues también lo hace ahí. El abogado sigue allá defendiendo a sus clientes, el herrero sigue allá haciendo pues sus trabajos de herrería, el ama de casa sigue allá pues haciendo sus labores. Es curioso, no se desdobla, por ejemplo, conscientemente y se mueve en esa parte del limbo, donde está ahí todo el mundo, porque vivos y muertos nos reunimos todos en el mismo lugar, porque mientras nosotros no creemos nuestros cuerpos solares, nos vamos a estar moviendo casi que siempre en el limbo, que realmente son cavernas que se encuentran en la parte astral. Y uno no se da cuenta de que se encuentra en esos lugares tan oscuros, a menos que despierta conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno va allí a proyectar toda su panorama psicológica y con todos esos yoes que hacen todas sus fantasías y sus cosas, y el que está muerto está haciendo exactamente lo mismo allí, y usted se desdobla y va al limbo y se encuentra el muerto haciendo lo que hacía en vida, pero obviamente todo es una proyección de su propia mente, y usted puede ir y decirle, pero fulano, mira que ya tú falleciste, y nada, no lo hace entrar en razón, porque ¿cómo le va a decir a usted? ¿Cómo le va a decir usted que está muerto y que ese que está viendo ahí no es su mujer y que esa que está acariciando ahí no es su perro y que ese que está viendo ahí no es su carro? ¿Cómo le va a decir usted? Pero eso es por la inconsciencia, porque pasamos toda nuestra vida inconscientes, dormidos, habitando inconscientemente ese país psicológico, y eso mismo pasa al morir. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a despertar la conciencia, que empecemos a ser conscientes instante en instante, que empecemos a morir a todos esos defectos psicológicos para que dejemos de deambular inconscientemente en todas esas zonas del país psicológico, que dejemos de soñar en el día para que entonces podamos dejar de soñar en la noche. Si uno aquí en el día está presente, siempre despierto, en estado de recuerdo de sí, por ley de correspondencia, cuando usted se vaya en la noche, usted va a seguir despierto, va a seguir viviendo el instante. Entonces usted va a pasar su cuerpo físico se va a quedar dormido y usted va a pasar a ese otro plano, a esa otra dimensión, y allí usted va a ser consciente de usted mismo y del plano en el que se encuentra, y se va a poder mover, pero ahora voluntariamente, a donde usted quiera. No se puede decir, bueno, voy a investigar tal o cual cosa, voy a visitar tal o cual templo de sabiduría, quiero hablar con mi ser y preguntarle tal o cual cosa, quiero pedirle a mi ser que invoque a tal maestro para investigar tal o cual cosa, quiero ver una vida pasada, yo quiero ver algo que va a pasar en el futuro, yo quiero ver cuáles son los defectos psicológicos que me urge trabajar, yo quiero ver por dónde va ese avance que estoy haciendo, o ese trabajo más bien que estoy haciendo con mi energía sexual, ¿sí? Yo quiero ver, y así sucesivamente, uno conscientemente puede pues ya sacarle muchísimo provecho a lo que es el trabajo interior, a lo que es incluso la existencia, pero para eso nos toca liberar la esencia, porque la esencia sí sabe, la esencia sabe el camino que debemos tomar para nosotros regresar a ese punto de partida original, para volver a esa fuente de la cual nosotros vinimos. Recuerden que nosotros vinimos aquí a sacar una sabiduría. Éramos como niños chiquiticos que estábamos allá en la casa y vinimos a esta existencia física a hacer un curso, a hacer una maestría. De toda esa experiencia que vinimos y que hemos tomado aquí a lo largo de nuestras existencias, sacar de ahí una sabiduría para regresar con conciencia, con sabiduría. Pero para sacar esa sabiduría hay que ponerse a eliminar todos esos defectos psicológicos, porque atrapada allí, encriptada allí, podríamos decir, está toda esa sabiduría, está toda esa esencia que tiene pues ahí todo ese aprendizaje que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras múltiples existencias, para que sea esa misma esencia la que nos lleve en ese punto o en ese proceso de ascenso, de regreso a esa fuente. Para eso hay que liberarla. ¿Liberarla de quién? De pues todos esos malos acompañantes que constantemente le están sacando del instante, llevándola aquí, y que la tienen ahí encerrada en todas esas cavernas psicológicas. Para poder hacer ese trabajo necesitamos, como les decía al principio, dedicarle tiempo.
Es un trabajo que requiere tiempo. Conocerse a sí mismo, trabajar la propia psicología, transformarse, requiere que le dediquemos tiempo, requiere continuidad de propósito. Pero sucede que nosotros mismos tenemos ahora mismo nuestro centro magnético, o sea, gravitamos en torno a todo lo que tiene que ver con esta falsa personalidad que nos hemos creado. Entonces, le dedicamos todo nuestro tiempo al trabajo, a la familia, a los temas sociales, al ocio. Pues si nosotros nos sentamos y nos ponemos a ver en qué a nosotros se nos va un día, vamos a ver que se nos va netamente en cosas que solamente le competen a la personalidad y que muy poco nada le competen a la conciencia. Por ahí vemos una conferencia y bueno, le dedicamos ahí una horita y media, si se alargó con los comentarios y después me olvido de mí mismo y ya, todo para la personalidad. Por ahí tal vez, con suerte, le estamos sacando algún tiempecito para una práctica. Y entonces ahí ya le estamos dando un tiempecito más. Por ahí tal vez nos acordamos de pedir muerte, de estar en autoobservación unos cuantos segundos al día. Pero el resto, ¿qué? La personalidad. Entonces, mientras sigamos dándole todo nuestro tiempo y energía a la personalidad, ¿en qué momento vamos a trabajar sobre sí mismos? ¿En qué momento nos vamos a conocer a sí mismos? ¿En qué momento vamos a liberar la esencia de tanto defecto psicológico que tiene atrapado? Entonces, es necesario que empecemos a quitarle tiempo a las cosas de la personalidad para que podamos dedicarlo a las cosas de la conciencia, para que podamos dedicarle tiempo al morir, para que podamos dedicarle tiempo al nacimiento espiritual, para que podamos dedicarle tiempo al sacrificio por la humanidad, al ayudar a los demás hermanos de la humanidad para que reciban este conocimiento, a sacar tiempo para hacer las prácticas que necesitamos hacer para transformarnos, esas prácticas que hemos visto de traslado de fondos, de negocio en cruz, dedicarle un tiempo a esas prácticas, a prácticas de meditación reflexiva en cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues dedicarle tiempo a esas prácticas de velar y orar, que por ejemplo vamos a aprender en la próxima conferencia. Y así es como uno va quitándole, digamos, ese centro magnético, quitándolo de la personalidad a la conciencia, para que entonces empiece a girar en torno a la conciencia, porque de esa forma es que vamos a poder aprovechar esta oportunidad, esta existencia en la que tenemos el conocimiento para ya liberarnos de esta rueda, para ya conocernos a nosotros mismos, lo que es unirnos a nuestro ser divinal. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Realmente cuando ese centro magnético ya se establece en lo que es la conciencia, es decir, en la esencia, cuando ya nos encontramos dedicando la mayor parte de nuestro día, de nuestra vida, a lo que es el trabajo interior sobre sí mismo, entonces inicia ese regreso del hombre total a las estrellas. Este trabajo requiere tiempo, dedicación y disciplina y bueno, son solamente aquellos arriesgados, aquellos que realmente se deciden a romper ya con toda la falsa trama de esta existencia, los que ven pues la importancia de esto y la seriedad de esto que estamos proponiendo aquí. Entonces, bueno, señores, si a ustedes les surge alguna pregunta en torno a este tema, por favor no duden en escribirla para que podamos darle solución. Yo sé que esta es una conferencia un poquito chocante, un poquito fuerte. Estas conferencias de psicología siempre nos dan un duro. ¿Por qué? Porque nos quieren mover a sacudirnos, a romper con esa mecanicidad, con esa pasividad con la que queremos llevar la vida. Sin embargo, son de las conferencias que si las apreciamos, vamos a ver realmente el valor que tienen en lo que es la transformación que nosotros necesitamos. Bueno, por ahí les quiero invitar entonces a que no se pierdan la conferencia que vamos a estar viendo el próximo jueves. Esa conferencia se llama Concentración y Relajación. Y entonces en esa conferencia vamos a ver las técnicas, los tips para que podamos desarrollar ese poder maravilloso, grandioso, que es el de la concentración, que nos va a permitir tener éxito en cualquier cosa que nosotros emprendamos. Si aprendemos a concentrarnos, el éxito nos queda muy fácil. Y también vamos a aprender cómo podemos vivir relajados de momento en momento. Entonces, no se pierdan esa conferencia que es sumamente interesante.